Imagina un rey tan valiente, que su nombre resonaba como un rugido en los campos de batalla de la Edad Media. Un hombre cuyas hazañas parecen extraídas de las más extraordinarias leyendas medievales. Un guerrero que se enfrentó a ejércitos enteros, libró duelos legendarios y hasta fue capturado por su mayor rival. Este es Ricardo Corazón de León, el rey cruzado cuya vida parece arrancada de un cuento de héroes y tragedias. En los polvorientos caminos hacia Jerusalén, entre el fragor de las batallas y el choque de las espadas, surgió una figura que cambiaría para siempre la historia de las cruzadas. Ricardo I de Inglaterra, conocido en todo el mundo medieval como Ricardo Corazón de León. No fue un simple monarca más. Este rey guerrero se convirtió en una leyenda viviente, un nombre que hacía temblar a sus enemigos y que inspiraba a sus seguidores hasta límites insospechados. Pero ¿sabías que este legendario rey apenas pisó el suelo de su propio reino? Mientras las canciones trovadorescas cantaban sus hazañas en Tierra Santa, Inglaterra apenas conoció a su famoso monarca. Ricardo fue un rey controversial, un guerrero implacable cuya vida estuvo marcada por victorias gloriosas y rivalidades sangrientas que trascienden el paso del tiempo. Sus batallas contra el poderoso Saladino se convirtieron en historias épicas, transmitidas de generación en generación. Dicen las crónicas que incluso sus enemigos lo respetaban tanto que, durante las treguas, intercambiaban regalos y jugaban al ajedrez. Un rey que hablaba la lengua occitana del sur de Francia, pero apenas conocía el idioma de su propio pueblo inglés. Y si te apasiona la historia como a nosotros, si quieres descubrir los secretos de los grandes imperios medievales y adentrarte en las intrigas de las cortes más poderosas de la Edad Media, no puedes perderte ni un solo episodio de El Legado Medieval. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para embarcarte en un viaje fascinante por las hazañas del rey cruzado más famoso de todos los tiempos. El nacimiento de un rey guerrero no fue un acontecimiento común y corriente. Imagínate una Europa medieval donde el poder y las intrigas se entretejían como hilos en un tapiz real. Es en este escenario donde nace Ricardo, hijo de dos de los personajes más fascinantes de su época, Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. ¿Y quiénes eran estos padres extraordinarios? Su padre, Enrique II, era el poderoso rey de Inglaterra, un hombre que había construido un imperio que se extendía desde las brumosas costas inglesas hasta los soleados viñedos del sur de Francia. Su madre, Leonor de Aquitania, era una mujer legendaria, conocida por su inteligencia y astucia política. Imaginen, esta mujer extraordinaria ya había sido reina de Francia antes de casarse con Enrique. Ricardo creció en un ambiente donde el poder era el pan de cada día. Los pasillos del castillo estaban llenos de susurros, conspiraciones y alianzas cambiantes. Pero lo más fascinante es que desde muy joven mostró que había heredado tanto la astucia de su madre como la determinación de su padre. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Siendo apenas un adolescente, Ricardo ya demostraba un talento militar excepcional. Pero aquí viene un giro inesperado en la historia. Este joven príncipe utilizó sus habilidades militares para rebelarse contra su propio padre. Junto a sus hermanos, participó en varias rebeliones contra el rey Enrique II. Imaginen la tensión en esa familia real. Un padre rey enfrentándose a sus propios hijos en el campo de batalla. Pero aquí viene una curiosidad que pocos conocen. A pesar de convertirse en rey de Inglaterra, Ricardo casi nunca pisó suelo inglés durante su reinado. ¿Pueden creerlo? De los 10 años que fue rey, solo pasó 6 meses en Inglaterra. 6 meses. El resto del tiempo lo dedicó a sus aventuras militares y a las cruzadas. ¿Por qué un rey pasaría tan poco tiempo en su propio reino? La respuesta nos revela mucho sobre Ricardo. Él era, ante todo, un guerrero, un caballero medieval que prefería el fragor de la batalla a las tareas administrativas del gobierno. Para él, la gloria estaba en el campo de batalla, no en el salón del trono. Esta es la historia del nacimiento y juventud de un rey que cambiaría la historia medieval. Un hombre
que prefirió ser recordado como un guerrero legendario que como un administrador eficiente, un rey que nació en medio del poder, creció entre intrigas y se convirtió en una de las figuras más fascinantes de la Edad Media. Y aquí viene un detalle que muchos desconocen. Ricardo creció hablando francés y occitano, la lengua del sur de Francia. El inglés, el idioma de su reino, le era prácticamente desconocido. ¿No es fascinante? Un rey de Inglaterra que apenas podía comunicarse con sus súbditos ingleses. Corría el año 1190 cuando Ricardo Corazón de León emprendió el viaje que lo convertiría en leyenda. La Tierra Santa lo esperaba, y con ella, un adversario digno de las más grandes historias, el sultán Saladino, el unificador del mundo musulmán. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver a dos de los más grandes estrategas militares de la historia medieval enfrentándose? Imagina dos ejércitos, dos culturas, dos visiones del mundo completamente diferentes, pero unidos por un respeto mutuo que trascendería los siglos. Saladino ya había logrado lo impensable. Había reconquistado Jerusalén para el Islam. Esta noticia sacudió a toda Europa, y fue el catalizador que llevó a Ricardo a embarcarse en esta aventura épica. Pero lo que hace esta historia aún más fascinante es que estos dos grandes líderes nunca llegaron a encontrarse cara a cara en el campo de batalla, aunque sus estrategias y tácticas se enfrentaron en numerosas ocasiones. La batalla de Arsuf fue uno de esos momentos que quedarían grabados en la historia. Imagina la escena. El 7 de septiembre de 1191, bajo un sol abrasador, Ricardo demostró por qué lo llamaban Corazón de León. Su ejército marchaba por la costa cuando las fuerzas de Saladino comenzaron a atacar. La genialidad de Ricardo residió en su paciencia. Contuvo a sus tropas, aguantando las provocaciones del enemigo, hasta el momento exacto. Cuando dio la orden de contraatacar, fue como si una tormenta de acero se desatara sobre el campo de batalla. Pero fue en Jaffa donde la leyenda de Ricardo alcanzó dimensiones casi míticas. Imagina esto: 54 caballeros, solo 54, contra un ejército de miles de guerreros musulmanes. Cualquier otro líder habría considerado la batalla perdida antes de empezar, pero Ricardo no era cualquier líder. Con ese puñado de hombres logró lo imposible. Defendió la ciudad y forzó la retirada del ejército musulmán. Esta hazaña fue tan increíble que incluso los cronistas musulmanes escribieron sobre ella con admiración. ¿Y sabes qué es lo más interesante? A pesar de todas estas victorias, Jerusalén, el premio mayor, permaneció fuera de su alcance. Ricardo llegó tan cerca que podía ver las murallas de la ciudad santa desde las colinas cercanas, pero nunca logró conquistarla. Sin embargo, logró negociar un tratado con Saladino que permitía a los peregrinos cristianos visitar los lugares santos de Jerusalén. Entre bastidores se dice que Ricardo y Saladino mantuvieron una correspondencia respetuosa durante toda la campaña. Se intercambiaron regalos. Saladino envió frutas frescas cuando supo que Ricardo estaba enfermo, y Ricardo propuso que su hermana se casara con el hermano de Saladino para sellar la paz, aunque esto último nunca llegó a concretarse. Esta no es solo la historia de una guerra, es la historia de dos grandes líderes que, a pesar de estar en bandos opuestos, mostraron que el honor y el respeto podían existir incluso en los momentos más oscuros de la historia. La Tercera Cruzada nos dejó un legado de historias épicas, pero también nos enseñó que incluso en la guerra, la grandeza puede manifestarse de formas inesperadas. Imaginen esta escena: el poderoso Ricardo Corazón de León, tras sus hazañas en Tierra Santa, decide regresar a Inglaterra, pero el destino tenía otros planes para nuestro rey guerrero. Lo que sucedió después parece sacado de una novela de aventuras, pero es completamente real. En su viaje de regreso, Ricardo intentó atravesar Europa de incógnito. ¿Por qué? Porque sabía que tenía enemigos en cada rincón del continente. Se disfrazó de mercader y trató de pasar desapercibido por territorios hostiles. Pero algo salió mal, terriblemente mal. Cerca de Viena,
En una pequeña taberna, ocurrió algo que cambiaría su destino. Dicen que fue reconocido por el detalle más absurdo. Pidió pollo asado con limón, un manjar que solo la realeza podía permitirse en aquella época. Otros cuentan que fue su anillo real el que lo delató. Sea como fuere, el duque Leopoldo de Austria, que guardaba un profundo rencor hacia Ricardo por antiguos desaires durante las cruzadas, lo capturó. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Leopoldo, viendo la oportunidad de oro que tenía entre manos, hizo algo increíble. Vendió a Ricardo como si fuera una mercancía al emperador germánico Enrique VI. ¿Se imaginan? Un rey siendo vendido como si fuera un objeto cualquiera. Y aquí viene lo más impactante. El rescate que pidió el emperador por Ricardo fue la suma más astronómica jamás exigida en la Edad Media. ¿Cuánto? 150.000 marcos de plata. Para que se hagan una idea, esto equivalía a 3 veces los ingresos anuales de todo el Reino de Inglaterra, 3 años enteros de todas las riquezas del reino. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Inglaterra entera se movilizó para pagar el rescate. Se impusieron impuestos especiales, se fundieron vajillas de plata de las iglesias, los nobles tuvieron que aportar parte de sus fortunas. Incluso los monjes y sacerdotes tuvieron que entregar los cálices de sus iglesias. Fue un esfuerzo nacional sin precedentes. Mientras tanto, Ricardo pasaba sus días en el castillo de Trifles, una fortaleza casi inexpugnable en lo alto de una montaña. Dicen que allí compuso algunas de sus mejores canciones, porque además de guerrero, Ricardo era un trovador talentoso. ¿Pueden imaginarlo? Un rey guerrero componiendo poesía mientras esperaba su liberación. Pero hay más. Durante su cautiverio, su hermano Juan, al que la historia conocería después como Juan sin tierra, intentó usurpar el trono inglés. Incluso llegó a ofrecer dinero al emperador para mantener a Ricardo cautivo por más tiempo. ¡Qué intriga familiar! Finalmente, después de más de un año de cautiverio, Ricardo fue liberado. Cuando regresó a Inglaterra, dicen que bromeó diciendo: «Ahora sé el valor que tengo». Y no era para menos. Ningún rey había costado tanto en toda la historia. ¿Era Ricardo un héroe que merecía tal sacrificio de su pueblo, o un rey irresponsable que puso a su reino al borde de la bancarrota? La historia nos deja esta pregunta para reflexionar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Habrías pagado tanto por liberar a un rey que pasó tan poco tiempo en su reino? ¿Fue Ricardo un héroe digno de tal sacrificio o un gobernante ausente que puso sus aventuras por encima del bienestar de su pueblo? Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta fascinante historia del rey que casi arruinó a Inglaterra con su rescate. Y si te ha gustado esta historia de intrigas medievales, no olvides dar like a este video y suscribirte a El Legado Medieval. Tenemos muchas más historias fascinantes que contarte sobre los personajes más extraordinarios de la Edad Media. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo llamaban realmente Corazón de León? La historia más famosa, y quizás la más espectacular, nos cuenta que el joven Ricardo se enfrentó a un feroz león en combate singular. Según la leyenda, no solo venció a la bestia, sino que metió su mano en el pecho del animal y le arrancó el corazón con sus propias manos. Increíble, ¿verdad? Aunque esta historia probablemente sea más mítica que real, nos muestra cómo la figura de Ricardo inspiraba historias dignas de las más grandes epopeyas. Pero hay más leyendas fascinantes, y algunas podrían tener más verdad de lo que pensamos. Por ejemplo, se cuenta que durante las treguas en la Tercera Cruzada, Ricardo y Saladino mantuvieron una relación de respeto mutuo casi legendaria. Imaginen esto: 2 de los más grandes guerreros de su tiempo, supuestamente enemigos mortales, intercambiando regalos como si fueran viejos amigos. Las crónicas nos hablan de que Saladino enviaba nieve desde las montañas para refrescar las bebidas de Ricardo cuando éste estaba enfermo de fiebre. Ricardo, por su parte, le obsequiaba halcones de caza, muy apreciados en aquella época. Y aquí viene lo más fascinante. Dicen que durante una de estas treguas,
Estos dos legendarios líderes se sentaron a jugar al ajedrez. ¿Te imaginas esa partida? Dos de los más grandes estrategas militares de la época, enfrentándose en el juego que mejor simula la guerra. Pero entre todas estas leyendas, hay un detalle histórico que parece casi increíble. Ricardo, el rey de Inglaterra, apenas hablaba inglés. Su lengua materna era el occitano, el idioma del sur de Francia, y también dominaba el francés normando. ¿Por qué? Porque Ricardo creció en Aquitania, la región francesa que su madre, Leonor, había traído como dote al matrimonio con Enrique II. Y aquí viene una curiosidad que pocos conocen. Cuando Ricardo cantaba, porque sí, también era trovador y compositor, lo hacía en occitano. Se han conservado algunas de sus composiciones, escritas durante su cautiverio en Austria. ¿No es fascinante? Un rey guerrero que también era poeta y músico. Las leyendas sobre su fuerza física eran igual de impresionantes. Se decía que podía blandir una espada tan pesada que ningún otro caballero podía levantarla. También se contaba que su grito de batalla era tan potente que podía hacer retroceder a un ejército entero. Exageraciones, seguramente, pero que nos muestran cómo la figura de Ricardo inspiraba una mezcla de temor y admiración. Otra historia curiosa habla de cómo, durante el asedio de Acre, Ricardo disparó con su ballesta una flecha con un mensaje atado que atravesó las líneas enemigas y llegó exactamente donde él quería. ¿Verdad o ficción? Probablemente una mezcla de ambas, como tantas historias sobre Ricardo. Y aquí viene algo que pocos saben. A pesar de su fama como guerrero feroz, Ricardo era también un hombre culto que apreciaba la poesía y la música. En su corte itinerante, siempre había lugar para trovadores y juglares. Incluso se dice que componía canciones sobre sus propias aventuras, aunque con la modestia que caracteriza a los grandes guerreros. Es broma. Ricardo era conocido por su ego considerable y no dudaba en celebrar sus propias hazañas. Todas estas leyendas, mitos y realidades se entretejen para crear la figura de Ricardo Corazón de León, que ha llegado hasta nuestros días. Un guerrero feroz, un rey poeta, un estratega brillante y un personaje que, aún hoy, sigue cautivando nuestra imaginación. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de leyenda en todas estas historias? Quizás eso no sea lo más importante. Lo que importa es cómo estas historias han sobrevivido durante más de 800 años, inspirando a generaciones con la figura de este rey guerrero, que fue mucho más que un simple monarca inglés. El final de Ricardo Corazón de León llegó de la manera más inesperada. Imaginen esto. No murió en una gran batalla contra Saladino, ni en un épico asedio a Jerusalén. No, el destino tenía preparado algo mucho más irónico para nuestro rey guerrero. Era el año 1199, y Ricardo se encontraba en Francia, asediando un pequeño castillo llamado Chalus-Chabrol. ¿El motivo? Un tesoro que supuestamente había encontrado uno de sus vasallos. Algunos dicen que era oro, otros que eran antiguas monedas romanas. Pero lo cierto es que este tesoro resultaría fatal para el legendario rey. Una tarde, mientras inspeccionaba las defensas del castillo sin su armadura puesta, algo que hacía frecuentemente para demostrar su valentía, un joven ballestero llamado Pierre Basile lo vio desde las almenas. El muchacho disparó una flecha que alcanzó al rey en el hombro. Una herida que, en principio, no parecía mortal. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando finalmente tomaron el castillo, Ricardo mandó traer al ballestero ante su presencia. ¿Y saben qué hizo? En lugar de ordenar su ejecución, quedó tan impresionado por la habilidad y valentía del joven que ordenó que lo liberaran y le dieran 100 chelines. Un último gesto de caballería del rey guerrero. Desafortunadamente, la herida se gangrenó. Los médicos de la época intentaron extraer la flecha, pero solo consiguieron empeorar la situación. Ricardo, sabiendo que iba a morir, organizó sus asuntos con calma. Dejó su reino a su hermano Juan y, según dicen, hasta bromeó sobre su situación hasta el final. Pero la historia de Ricardo no termina con su muerte. Aquí viene algo realmente extraordinario.
Siguiendo una costumbre de la época, su cuerpo fue dividido para ser enterrado en diferentes lugares. Sus entrañas fueron enterradas en Chalus, donde murió. Su cuerpo fue enviado a la abadía de Fontevraud, junto a sus padres, pero su corazón tuvo un destino especial. El corazón de Ricardo fue embalsamado, guardado en una urna de plomo y enviado a la Catedral de Rouen, en Normandía. Y aquí viene lo más fascinante. En el año 2013, más de 800 años después de su muerte, un grupo de científicos tuvo la oportunidad de analizar los restos de ese corazón. ¿Y saben qué encontraron? Restos de hierbas aromáticas como menta, mercurio para la preservación e incluso fragmentos de lino. Esto nos muestra el increíble cuidado con que trataron el corazón del rey guerrero. Pero quizás la pregunta más intrigante es, ¿cómo es posible que un rey que apenas pisó su reino, que pasó la mayor parte de su vida guerreando en tierras lejanas, se haya convertido en una de las figuras más recordadas de la historia medieval? La respuesta podría estar en que Ricardo encarnaba perfectamente el ideal caballeresco de su época, valiente hasta la temeridad, generoso con sus enemigos, feroz en la batalla pero capaz de apreciar la poesía y la música. No fue un gran administrador, es cierto, pero fue algo que quizás era más importante para su época. Fue una leyenda viviente. Su legado pervive no solo en los libros de historia, sino en innumerables historias, novelas y leyendas. Desde las historias de Robin Hood hasta los romances medievales, la figura de Ricardo Corazón de León ha inspirado a generaciones enteras. Y quizás esa sea la verdadera grandeza de Ricardo. No fue el mejor rey en términos de gobierno, pero fue el rey que la gente necesitaba creer que existía. Un gobernante que encarnaba los ideales de valor, honor y caballería, aunque estos ideales a veces estuvieran reñidos con la realidad práctica de gobernar un reino. Su vida nos enseña que a veces, en la historia, la leyenda es tan importante como la realidad. Ricardo Corazón de León no fue el rey más eficiente, pero fue el rey que la historia recordaría, el rey que seguiría inspirando historias siglos después de su muerte. Y así llegamos al final de esta fascinante historia sobre Ricardo Corazón de León, un personaje que encarna las más profundas contradicciones de la Edad Media. Por un lado, tenemos al héroe adorado, el guerrero legendario que inspiró canciones y poemas, el caballero que se enfrentó cara a cara con el poderoso Saladino. Pero por otro lado, nos encontramos con un rey que apenas pisó el suelo de su propio reino, dedicando apenas 6 meses de su reinado a gobernar Inglaterra. ¿Fue Ricardo el monarca ideal que sus contemporáneos necesitaban? La respuesta no es tan simple como parece. Mientras sus hazañas en Tierra Santa lo convirtieron en un símbolo del valor y la caballería, su obsesión por las batallas dejó a Inglaterra prácticamente abandonada, ahogada en impuestos, para financiar sus campañas y su famoso rescate. Las leyendas nos hablan de un guerrero implacable, capaz de enfrentarse a un león con sus propias manos. La historia nos muestra a un estratega brillante, un comandante que inspiraba lealtad absoluta en sus soldados, pero también nos revela a un gobernante ausente, que prefería el fragor de la batalla a las responsabilidades del trono. Quizás el verdadero legado de Ricardo Corazón de León no sea ni el del héroe perfecto, ni el del rey negligente, sino el de un hombre de su tiempo, que encarnó como pocos los ideales caballerescos de una época donde la gloria se medía más por las hazañas en el campo de batalla que por la sabiduría en el gobierno. Y ahora te pregunto a ti, querido espectador, ¿qué piensas sobre Ricardo Corazón de León? ¿Fue un gran monarca o simplemente un soldado glorificado por la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este viaje por la vida de uno de los reyes más legendarios de la historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Suscríbete a El Legado Medieval para no perderte nuestros próximos documentales sobre los personajes más extraordinarios de la Edad Media. Nos vemos en el próximo video.